Amén. Pero usted no camine en miedo. El cristiano no caminamos en miedo. Si estamos aquí es por la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Si nos mandan a nuestro país es la voluntad de Dios. Nosotros no caminamos con temor. Amén. Y hoy quiero terminar de hablar del tema del Espíritu Santo. No sé si en enero volvemos otra vez. Estoy orando, puede ser que sí. El Espíritu Santo hace lo que le da la gana. Amén. Y el primer tema que yo estuve hablando fue acerca del Espíritu Santo, que es verdad. Estuve hablando 2 domingos acerca de eso. Después estuvimos hablando de que necesitamos, es un regalo de Dios, recibir el bautismo del Espíritu Santo y la manifestación es hablar en lenguas. Estuvimos hablando de eso y el último mensaje que traje aquí, no lo llevé allá a LJ, es que el Espíritu Santo y su poder para sanar. Amén. Y hoy quiero terminar con este tema que se llama el Espíritu Santo habla. The Holy Spirit talks. Amén. El Espíritu Santo habla. Y primeramente, antes de empezar al mensaje, yo quiero, en inglés se llama foundation. I want to lay down a foundation. Quiero establecer una base. Usted sabe, este edificio está sobre una base, cada casa está sobre una base. Y quiero establecer una foundation en inglés. Mire, cuando Jesucristo, hace 2000 años atrás, fue clavado en esa cruz, allá en Jerusalén, allá en el Monte Calvario, dice la palabra de Dios que allí en esa cruz, Jesucristo llevó todos los pecados de los seres humanos, los que estaban antes de Cristo, durante Cristo y nosotros que somos el futuro. Todos los pecados y más, todos los pecados fueron allí puestos en ese hombre Dios que se llama Jesús. Óigame, por favor. La ira de Dios vino sobre Jesús. ¿Cómo? ¿Por qué la ira de Dios? La ira de Dios es que Dios formó al hombre y a la mujer y ninguno los quiso. Hasta el día de hoy muchos hombres y muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos lo que sea, los seres humanos no quieren saber de Dios. Entonces, 2000 años allá, cuando Jesucristo fue clavado en esa cruz, el Padre estuvo satisfecho porque Jesús, el Cordero inmolado, llevó todos los pecados del ser humano. ¿Me pueden decir un amén? Amén. El suyo y el mío. He carried all the sins of the world upon him. That's what Jesus did. And the wrath of God came upon Jesus. And then God was satisfied. Entonces Dios estuvo satisfecho y dijo, amén y amén. ¿Por qué? Pero ¿para quién fue todo este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Para aquellos que reciben a Jesús como su Señor y su Salvador. Mire, cuando Jesucristo resucitó, dice la Biblia, el primogénito de los muertos. Acuérdense, Lázaro resucitó, pero murió de nuevo. Amén. Pero Jesús resucitó y vive para siempre. Amén. Y dice la palabra que Jesús está sentado a la diestra de ¿quién? Del Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué está haciendo allí Jesús? Intercediendo. Está intercediendo por todo el mundo. Y entonces Jesús dice, no los voy a dejar solo, voy a enviarle a alguien más para que esté con ellos ahí en ese planeta Tierra. Y cosa que Él envió es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando uno recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, tiene la oportunidad de recibir al Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros y nunca se va. Nunca estamos solos. Amén. Ahora, ¿qué pasó hace 2000 años para acá? Pues cambió la historia.
history changed when Jesus died and he was resurrected and he's in heaven. The history of mankind changed. La historia cambió. ¿Cómo que cambió? Porque ahora nosotros vivimos, como dicen los teólogos, bajo la gracia. We live under grace. Ahora, ¿qué cosa es la gracia? La gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios otorgó a la humanidad. Oiga, entendido que es un regalo gratis. ¿Qué clase de regalo? Pues el regalo es su amor, su perdón y su salvación. Esa es la gracia de Dios. No la podemos ganar, no la podemos comprar. Oiga, y no nos podemos por nuestros propios méritos. Si yo me porto bien, yo me voy para el cielo. No, esa gracia de Dios es un regalo de parte de Dios. Ahora, cuando Dios está ofreciendo la gracia de Dios que empezó hace 2000 años, oiga, no su ira, Dios no está enojado ya. Usted lee el Viejo Testamento, ahí usted ve cómo Dios se enoja, ¿verdad que sí? Usted se pone a pensar, ¿y por qué Dios mató a toda esa gente? Y dice que mató hasta a los niños por la ira de Dios. ¿Pero por qué? Porque ahora conocemos la gracia de Dios. La gracia de Dios yo la conocí cuando yo tenía 25 años. Llevo 44 años en la gracia de Dios caminando. Y le voy a decir algo, ¿verdad? Lo siento, voy a confesar, amén. Yo fallo. Yo no me he portado todo el tiempo muy bien. Yo cometo errores, pero la gracia de Dios sigue sobre mí y sobre usted. Amén. Esa es la parte de la base, amén. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque si usted está aquí sentadito y usted no tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted nunca le ha dicho a Jesús, Señor, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Quiero decirle que la gracia de Dios está aquí para usted. Si usted es un cristiano, nosotros le tenemos ese título. Usted tiene un piecito aquí y un piecito acá. Usted está bien, en el mes de enero y febrero usted está bien con Dios porque el año empezó. Pero el resto del año usted no le interesa nada de Dios. Nosotros tenemos un título, se llama cristino, un cristino. Yo quiero decirle a usted también que la gracia de Dios está aquí para usted. Si usted es un cristiano y está haciendo la voluntad de Dios, pues la gracia de Dios es suya. Amén, es suya. Pero pastora, un momento, pastora. ¿Cómo ese borracho, ese adúltero, ese homo, esa prostituta, ese ladrón, cómo que la gracia de Dios, cómo que la gracia de Dios va a estar arriba de esa nación que no quiere saber nada de Dios, que no quiere saber nada de... mire, ese país, mire qué feo, esa gente, mire qué fea. Mire, del modo que está el mundo en este momento, que ya llevamos 2000 años bajo la gracia de Dios, si no fuera por la gracia de Dios, ya Dios lo hubiera hecho chicharrón. Cuando yo estuve en Haití, oiga, Haití es una isla que está dividida. Haití, Santo Domingo. Acá hablan español y aquí hablan francés. Y todos son negros. Cuando yo estuve en Haití, usted no podía dormir de noche en Haití. ¿Por qué? Porque el Dios de Haití es una sirena. Y es vudú, una nación número 1 con el vudú, la santería, el espiritismo. Toda la noche suenan los tambores. Porque en cada esquina hay un salón del diablo en Haití. Amén. ¿Usted cree que Dios ya no hubiera hecho chicharrón Haití? Pero estamos bajo la gracia. Bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice nuestro Señor Jesucristo que Dios quiere que todos sean salvos. Que todos sean salvos. Amén. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es el amor de Dios, es el perdón de Dios, es la salvación de Dios. Entonces Jesús
que está allí a la diestra del Padre intercediendo por Eloísa, por Salvador, por Carlos, por Elizabeth. Y lo único que hace es interceder por nosotros. Mira, Padre, ellos. Mira, Padre, esa nación de Haití. Mira cómo está, Señor, ten misericordia. Mira, Señor, a Georgia, los hispanos que están en Georgia, Señor, ten misericordia. Jesús es lo que hace interceder. ¿Por qué? La gracia de Dios. Ahora, ¿a quién usa el Padre para llevar esa gracia ahora? ¿A quién usa? ¿A quién usa? Pues a usted y a mí. Nosotros somos los portadores de la gracia de Dios. Amén. Vamos a ver el primer versículo, Mateo 10:8. Mateo 10:8. Dice ahí la palabra de Dios. Y esto viene de la boca de Jesús. Amén. Mateo 10:8. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, ahora monte de Sión, dad de gracia. Recibimos la gracia de Dios, que es ¿qué? Un regalo. El amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios. Y después nos añade todo esto que podemos hacer por la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora Él dice, si tú recibiste, Eloísa, ahora tú da también, Eloísa. Ahora, voy a hacer un alto. Hay 3 requisitos para ser portadores de la gracia de Dios. Número 1, el más importante, es tener a Jesús en tu corazón. Es haber dicho, Señor Jesús, yo te hago el Señor y mi Salvador de mi vida. Número 2, es oír la voz del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y después la tercera, que es la más difícil, es obedecer. Obedecer. Amén. Mire, yo les voy a decir algo. No todos somos portadores de la gracia de Dios. Lo digo con dolor en mi corazón. Amén. No todos. Puede ser que lleva años en la iglesia la persona. Puede ser que tenga el título de cristiano. Puede ser que ya se bautizó, que está trabajando aún en la iglesia. Pero no todos portamos la gracia de Dios. Amén. Y el mensaje de hoy se llama el Espíritu Santo habla all the time, todo el tiempo. El Espíritu Santo que vive dentro de los portadores de la gracia de Dios, vive adentro de nosotros y siempre está hablando. Busque conmigo Juan 16:13. Juan 16:13. Dice ahí la palabra de Dios. Y este es Jesús que está hablando con sus discípulos. Y usted y yo somos los discípulos de Jesús. Dice ahí Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y ya el Espíritu de verdad llegó hace 2000 años plus, como digo. Él, ese Espíritu Santo, va a guiarnos a toda la verdad. Porque ese Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que ese Espíritu Santo hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo de Dios siempre está hablando, siempre, siempre. Ahora, yo hago esta pregunta. Amén. Si yo les digo aquí a ustedes, ¿ustedes han oído la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo? Muy pocas manos se levantarían. ¿Cómo? ¿Que Dios? ¿Cómo? A mí Dios nunca me ha hablado. A mí menos el Espíritu. No, a mí no. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado y yo lo he hecho también. A mí me gusta mucho el fútbol americano y cuando yo estoy mirando un partido, si el hermano pastor llega y me dice y empieza a hablarme, yo estoy, mire, concentrada en ese partido de fútbol y me está wiri wara wara el pastor por 10 minutos gastando saliva. Y yo estoy ahí, que aquel, que acá. Y él se cree que yo estoy oyendo, pero yo no estoy oyendo nada. Nada. Y de pronto el pastor me dice, vieja, ¿tú me oíste? Vieja. ¿Did you hear me? Y yo, ¿ah? ¿Tú me estás hablando a mí?
¿Por qué muchos nos oyen del Espíritu Santo? Porque estamos bien ocupados, ¿verdad? Estamos extremadamente ocupados, amén. Pero el Espíritu Santo quiere platicar con nosotros y por eso los cristianos le llamamos eso la oración. Es hablar con el Espíritu Santo. Ahora, hay muchas formas que el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo habla como a Él le place, como decimos nosotros, como Él le dé la gana. Amén. No hay que forzarlo, no, que me va a hablar audible. No todo el tiempo el Espíritu Santo habla así. Lo primero que habla es la mejor, es a través de orar. De apartarnos y tener un tiempo con Él, de tener una plática con Él. Ahora, no solo es wiri-wara yo, va, mira, Señor, esto, Señor, esto, bye, me voy. No, es hablar con Él y esperar que Él hable con nosotros. Y eso le llamamos meditación. Es un tiempo de que estamos tranquilitos oyendo qué nos dice. La segunda, que es muy importante, es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de, y es esto es lo más certero, es lo más verdadero, la palabra de Dios. Nos habla audible, nos habla a través de sueños, oiga, y visiones, nos habla a través de palabras proféticas. Vienen personas o personas le dan una palabra a otra persona. Nos habla a través de los dones espirituales. Se llama la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Y nos habla también a través de milagros, de fenómenos naturales y espirituales. Amén. Mire, cuando yo tenía 15 años, yo no conocía de Jesús. Amén. Solo de oídas. Yo crecí en la religión tradicional católica y me llevaban a la iglesia, pero yo no prestaba atención. Amén. Pero a los 15 años vivíamos en New Orleans, Luisiana. Y una familia cubana que vivía enfrente de nosotros, la muchacha era amiga mía, creo que era mayor que yo. Me invita a las asambleas de Dios. Y yo voy con ella, primera vez que voy a una iglesia cristiana. Y me acuerdo que estaba llena la iglesia. Era americana la iglesia. Y cuando ella me invita, nos sentaron mero atrás. Yo estaba sentada mero atrás. Póngase a pensar, I'm 15 years old and the first time I go to a Christian church and it's a revival. Y era un avivamiento. Y era de sanidad y de milagros. Póngase a pensar, si usted fue católico como yo, las iglesias católicas son muy calladas. Aquello era un alboroto terrible. Yo estaba sentada atrás, la amiga mía se me desaparece y yo estaba allí sentada con todos aquellos gringos y de pronto empieza el predicador evangelista a llamar a gente y llaman a una niña de 5 años que era sordo y muda. Y yo mirando yo digo, ¿y qué va a pasar ahora? Y la niña y el hombre ora por ella en el nombre de Jesús. Chas, que la niña empieza a hablar. Y parece que pues conocían a la niña en la iglesia. Empieza aquella gente a gritar, se tiraban en el piso, aleluya. Y yo estaba que me quería morir. Yo digo, estoy en una casa de locos, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Pero impactó mi vida. Ahí yo pude ver, yo digo, como que a mí no me han dicho toda la verdad. Y no conocí a Cristo 10 años después. Amén. Pero también a través de milagros y fenómenos, Dios, el Espíritu Santo, nos habla. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué el Espíritu Santo quiere hablarme a mí? ¿Para qué quiere hablar con nosotros? Mire lo que dice Efesios 6:18. Efesios 6:18. Lo primero que el Espíritu Santo quiere hablar con nosotros every day, todos los días, es porque quiere tener una relación con nosotros. Dice ahí el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. No dice santo, pero la palabra espíritu es en mayúscula. Así que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Desde Adán y Eva, dice la palabra de Dios, que Adán y Eva caminaban con Dios.
en el huerto. ¿Por qué? Porque quería tener, por eso fuimos creados. ¿Por qué usted cree que usted fue creada? ¿Para comer arroz y frijoles? ¿Para trabajar? ¿Para tener hijos? Yo fui creada para tener hijos. Yes. No, para hacer mucho dinero. Fuimos creados para tener compañerismo con Dios. Aquí en la tierra podemos tener compañerismo con Dios. Amén. Amén. Mire, yo puse este ejemplo porque algunas veces no entendemos qué cosa es compañerismo, comunión, relación. ¿Cuántos mamás y papás hay aquí? Amén. Levante la mano, mamá, papá. ¿Usted sabe que usted es mamá y papá hasta que se muera? ¿Verdad que sí? Ayer despedimos a 2 de nuestros hijos. No, hijos espirituales estoy hablando. Tuvimos una boda en LJ. Amén. Ellos van a formar una familia. Nuestros hijos forman una familia. Amén. Tienen hijos. Pero ¿sabe lo que más desea mamá y papá? Aunque viven lejos, aunque viven en otro estado, aunque viven en otra ciudad, it doesn't matter, no importa. Lo que quiere mamá y papá siempre con esos hijos es tener ¿qué? Comunión, compañerismo. Por eso se lo digo yo, porque la viejita mía me llamaba. Amén. Por eso mamá y papá, gloria a Dios por los celulares, molestan tanto a los hijos casados y casadas. O siempre están preguntando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Y cómo están los niños o las niñas, lo que tengas? ¿Cómo estás tú? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo te sientes? Es la misma pregunta todo el tiempo. Lo mismo el Espíritu Santo con nosotros. Él quiere tener comunión con nosotros every day, todos los días. Y nos hace las mismas preguntas. Eloísa, ¿cómo estás? Ay, estoy un poco enojada. No, me siento enferma. ¿Te puedo ayudar en algo, Eloísa? Sí, por favor, sáname. ¿Me entiendes? Todos los días. ¿Cómo estás, Eloísa? Bueno, mira, Señor, tengo un problema ahí que tengo que resolver, pero no sé cómo hacerle, Señor. Bueno, ¿te puedo ayudar en algo? Bueno, por favor, dame salida, dime qué debo hacer. Mira, Señor, estoy buscando este trabajo, pero para eso. Wow. Amén. Amén. Nuestras decisiones diarias de nuestro diario vivir. Hace 2 semanas que a mí nunca me pasa esto mucho a mí. Nunca casi. El pastor es testigo. Pero se me perdieron las llaves de mi carro. Y yo llamé hasta el hermano Salvador y le dije, viejo, ¿tú agarraste mis llaves? Y me dice, no. ¿Tú las miraste? Y me dice, no. Mira, hermanos, busqué las llaves de mi carro por toda esa casa y no encontraba las llaves de mi carro. Me puse guantes, me metí en el bote de basura, saqué toda la basura, porquería tras porquería. No había nada de llaves allí. Vuelve otra vez, tápate. Y como 5 horas estuve sufriendo, se puede decir. Sufriendo por las dichosas llaves que yo nunca pierdo, amén. Pero las perdí. Y ya se me enciende el bombillo. Empiezo a hablar en lengua. Digo, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Dónde están mis llaves? Y el Espíritu Santo me dice, allí, mira, búscalas allí. Así. Y yo digo, ¿what? Donde yo pongo mi bolso, hermanos, es en el piso, al lado de la cama, pero en un rinconcito. Pero al lado de ese rinconcito hay un armario. Cuando yo tiro el bolso, la llave salió y se metió abajo del armario. ¿Cuándo yo iba a encontrar esa llave, hermanos? ¿Cuándo? Pero, ¿quién sabe? ¿Quién es el que me habla? Ve allí. Yo, thank you, Jesus, thank you, Lord. Yo enseguida, Santo de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué quiere? Porque quiere guiarme. Él nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Nos guía y nos enseña y nos muestra y nos habla y todo el tiempo. Amén. ¿Por qué el Espíritu Santo nos habla? Para guiarme.
Ayer, mientras que yo y el hermano Salvador estábamos en la boda, yo estaba mirando a los novios. Los novios, los dos fueron criados en Monte de Sion en LJ. Creo que Isaac llegó creo que ni de meses a la iglesia y ya cumplió 26, creo que 24 años, perdón. Isaac cumplió 24 y Candelaria creo que cumple 20. Y Candelaria también se crió en la iglesia. Y yo los estaba mirando y observando. Y yo digo, porque yo conozco mis ovejas. Isaac es un joven que es una tumba, no habla. Yo creía que nunca se iba a casar. ¿Usted me entiende? Y es muy tremendo. Pues parece que hablaba con Candelaria. Y Candelaria también muy seria. Candelaria, el único novio ha sido el chamaco ese. Y yo digo, pero ¿y en qué momento estos chamacos se hicieron novios? Pues mire, estaban hablando. Pero yo estaba mirando y yo digo, Señor Jesús, ¿cómo tú guías? El Espíritu Santo guía para que uno encuentre ese hombre y esa mujer que para el resto de tu vida. El Espíritu Santo te muestra. Yo nunca pensé que Isaac y Candelaria iban a ser novios y menos casarse. Novio, pues sí, novio, está bien. Pero casarse, yo dije, no, sí. Isaac ni se ríe. Dije, no, mírelo. Por eso mi mamá tenía un dicho, pero no lo puedo decir, amén. 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 ¿Por qué me habla el Espíritu Santo a nosotros? Para enseñarnos. ¿Para enseñarnos qué? Pues yo les voy a decir algo. Si aquí usted, allá en LJ yo tengo dos maestras de colegio público, ¿no? Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Cuando usted habla con las maestras, mi hija Verónica fue maestra de inglés en colegio público y a través del internet. Y ella me decía, y las maestras de LJ me dicen también, mamá, pastora, el niño, la niña, el joven, la joven que no quiere ser alumno, no se le puede enseñar. Por eso pasan el año entero en escolar y no aprendieron nada. Si nosotros no queremos ser alumnos del Espíritu Santo, nunca vamos a aprender nada. Si usted no se dispone a ser alumno del Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, enséñame cómo qué debo hacer aquí, cómo me debo de comportar, qué debo de hacer acá, qué debo de cambiar. Espíritu Santo, si yo no le digo al Espíritu Santo eso, no soy alumno del Espíritu Santo. Y Él siempre quiere enseñarnos. Amén. Él está dispuesto. He's always ready para enseñarnos. El Espíritu Santo quiere enseñarnos a vivir una vida en abundancia, no en miseria. Pueblo hispano, oiga lo que yo le estoy diciendo. Usted vino a este país para no vivir más en miseria, sino vivir una vida en abundancia, ¿verdad que sí? Por eso me trajeron a mí mi papá y mi mamá, porque no querían vivir más en miseria, querían vivir en abundancia. ¿Me está entendiendo? Pero la abundancia no es solamente dinero, es vivir en abundancia espiritualmente, físicamente, moralmente. Eso es vivir. Él no nos quiere, apachurrado y todos caminando. No, ese es espíritu de miseria. Amén. Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Yo he venido para darlos a ustedes vida y vida en abundancia. El Espíritu Santo nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Dijo un pastor que yo admiro mucho, cuando el Espíritu Santo te da una idea, eso se llama inspiración. Quiere enseñarte, quiere inspirarte para que tú obedezcas. Pero cuando Satanás te da una idea, eso es una tentación. Mire, yo no sé usted, pero a mí nunca Satanás me ha hablado y me ha dicho, Eloísa, lee más la Biblia. Satanás nunca me ha dicho eso. Ningún diablo me ha dicho eso a mí. Eloísa, sigue yendo a la iglesia. ¿Te va bien en la iglesia? Sigue, hija, sigue. Para nada.
Al contrario, Satanás y los demonios de Satanás lo único que quiere es apartarnos de Dios. Apartarnos y destruirnos y matarnos y robarnos. Amén, amén. ¿Para qué me habla el Espíritu Santo a mí? Para tener una relación, para guiarme, para enseñarme y para consolarme. Busque conmigo Juan 14, 25 y 26. Juan 14, 25, 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer ese Espíritu Santo? Él nos enseñará todas las cosas, lo mismo que leímos al principio, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, yo le digo de todo corazón, I'm going to open my heart to you. We are in the last days. Estamos en los últimos tiempos. We're in the last days. Believe me, we are in the last days. Créanme, estamos en los últimos tiempos y necesitamos al Espíritu Santo más que nunca. We need the Holy Spirit more than ever. More than ever. More than ever. Yo lo van a ver el mes que viene, de todas las cosas que está haciendo el enemigo. Amén. Pero lo necesitamos porque los tiempos se van a poner más difíciles. No piense, a la gente que no tiene a Cristo, se le va a poner los tiempos más difíciles. La gente que tiene a Cristo, que vive con Cristo, que camina con Cristo, que obedece a Cristo, que oye al Espíritu Santo, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. No, como dije al principio, no temor, no temor. Van a venir problemas, situaciones, dolores, traiciones, soledades, angustias, enfermedades, pero ahí está el Espíritu Santo para consolarnos, para consolarnos. Amén. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos de Monte de Sión, nos consuela, lo hace perfectamente. Perfecta. Mire, yo puedo consolar a un ser humano, lo abrazo, le digo palabras bonitas, pero el consuelo del Espíritu Santo llega hasta acá adentro y se queda y no sale. Wow, no sale. Cuando después nosotros, que es lo lindo de esto, podemos consolar a otros. Amén. ¿Por qué nos habla el Espíritu Santo a usted y a mí? ¿Por qué el Espíritu Santo quiere hablarnos? Primera de Corintios 2:4. Para llevar su gracia a otros. Dice ahí la palabra en Primera de Corintios 2:4. Y ni mi palabra, y esto lo adapté yo para mí, para Eloísa. Las palabras de Eloísa, ni la predicación de Eloísa fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando nos paramos aquí, no son las palabras de Eloísa, es el poder del Espíritu Santo. Cuando yo estoy allí, yo lo único que pido, si voy a predicar, lo único que pido allí es que la palabra llene nuestra vida. Yo no sé si usted ha leído el libro de Apocalipsis, es el último libro de la vida. Hay allí 7 iglesias. ¿Ha leído ese libro? ¿Ha leído lo que dice a las 7 iglesias? Pero antes de leer cada iglesia, lea el pedacito primero. Dice, al ángel que está en Filadelfia, al ángel que está en Éfeso. Esa palabra ángel no es el ángel, es el pastor. Son los pastores que están llevando la palabra. Y le dicen, Y hoy cuando yo estaba allí, la palabra me retumbó ahí en Apocalipsis. Y lo que me trajo a mí fue Jesús tocando la puerta. Y yo estaba allí orando, Señor, que cuando yo predique, la palabra sea como tú, Señor. Y Jesús llega ahí a la puerta de tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y estoy tocando. Yo quiero que tú me abras la puerta de tu corazón para yo entrar y cenar contigo y vivir contigo. Es el mensaje de los pastores. Que todos los que vengamos a esta casa, visita, no visita, han estado tiempo aquí, no han estado tiempo, todos sean salvos. Todos sean salvos. Amén. Amén. El poder que nos da el Espíritu Santo para testificar. Si el Espíritu Santo a mí me habla, yo voy y hablar
con otras personas. Voy a llevar esa gracia de Dios a otras personas, a compañeros de trabajo, a personas en la escuela donde yo voy como estudiante. Estoy en el supermercado. Hoy mismo fui a lavar, traje la troca, la pickup truck. Estaba sucia. Me paré allí en el car wash de aquí de Canton, que se paga y se pasa el carro. Y el señor era blanco, americano. Y le dije, how are you? Y me dice, fine. Digo, it's a nice day. Le digo, es un día bonito, ¿verdad? Me dice, sí, sí. Y yo le digo, wow. Digo, y usted está, él era el único que estaba haciendo todo. Me cobró el dinero, me lavó adelante y todo ese lío. Y yo le dije, usted está aquí solito, ¿verdad? Me dice, sí. Y yo digo, yo voy para la iglesia. Y me dice, se paró. Me dice, oh, eso es bueno. Digo, cuando quiera usted puede ir a la iglesia también. Me dice, sí. Yo digo, sí. Digo, le pagué, le di propina, que no debería darle propina al hombre. Le di propina y le dije, Señor, pase un buen día de acción de gracias. Happy Thanksgiving to you and to your family. Mire, hermano, yo no sé, le caí bien al Señor, Me agarró el cepillo aquel que él agarra y que me lava la troca casi toda antes de pasarla para la cosa esa, para adentro. Digo, voy a hacer esto más a menudo para que el carro me quede bien. Y más le doy la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios la tenemos que compartir donde quiera que estemos. Tu testimonio es la llave para testificar. Dice Apocalipsis, capítulo 12, que nada más que vencemos a través de la sangre de Cristo y a través de nuestro testimonio. ¿Qué testimonio tú tienes? Yo le puedo decir el mío. Yo era una bruja mala, santera, espiritista, con palabras ofensivas, hija del diablo con tarros. Amén. Yo era mala, pero la gracia de Dios vino sobre mí. Y cuando yo testifico, me encanta testificar a gente que anda en esa cochinada de espiritismo y santería. Me encanta. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Cristo hizo conmigo. Yo sé dónde Cristo me sacó. Yo sé la victoria que tengo en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué el Espíritu Santo nos habla para platicar con nosotros? Quiere tener esa relación, ese compañerismo. Quiere pasar tiempo con nosotros. Quiere guiarnos. Quiere enseñarnos. Quiere consolarnos. Quiere que llevemos la gracia a otros. Aquí hay un libro que empezamos a leerlo cuando empecé a hablar del Espíritu Santo. Y es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos del Espíritu Santo. Lo escribió un doctor que se llama Lucas. Y Lucas es el único en toda la Biblia que no es hebreo para nada. Pero Lucas, Dios lo dirigió a que escribiera, el Espíritu Santo lo dirigió a que escribiera el libro de los Hechos para contarnos cuando el Espíritu Santo cayó. Oiga, cuando Jesucristo fue levantado y a los 40 días mandó al Espíritu Santo allí en el aposento alto, hablaron en lenguas. Él lo escribió todo. Pero él, oiga, póngase a pensar, estamos 2000 años allá atrás. La iglesia cristiana estaba siendo formada por los apóstoles, los 11 apóstoles que quedaron. Acuérdense, Judas se ahorcó. No son 12, son 11. Después agarraron a Matías. Pero la iglesia estaba empezando. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos no saben nada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo solo caía sobre ciertas personas en el Viejo Testamento para hacer la obra de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo cae sobre todo creyente que tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces ellos no saben nada del Espíritu Santo. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, nada. No saben nada, pero sí saben hablar con el Espíritu Santo y sí saben oír del Espíritu Santo de Dios. Y dice que Felipe, el Espíritu Santo le dice, Felipe, ve allá, va a pasar un negrito por allá, le hablas de mí y me lo bautizas. Y Felipe obedeció, ¿verdad que sí? El gran evangelista Felipe. Y también vemos a Pedro, que está allí en su casa muy tranquilito, Pedrito. Y el Espíritu Santo le dice, oye Pedro, va a venir unos hombres
que te van a llevar allá a un romano que se llama Cornelio. Quiero que vayas allá, le predique, le ponga las manos a todos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro oyó y obedeció. ¿Está oyendo? El Espíritu Santo le dijo a los líderes de Jerusalén: apártame a Bernabé y a Pablo para el ministerio. Y dice la palabra que les pusieron las manos a los dos, le echaron aceite para el ministerio y fueron a predicar la palabra de Dios. Dice también que el Espíritu Santo, oiga, pasan los años y ellos siguen caminando en el Espíritu Santo, siguen pasando los años, y dice que el Espíritu Santo le dice a Pablo: Pablo, tu compañero es Silas, pero no quiero que vayas para allá, para Asia, a predicar. Quiero que vayas para allá a predicar. No quiero que vayas para allá. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Obedeció lo que el Espíritu Santo le dijo. Quiero decirle algo. Lo mismo con nosotros. Yo quiero que usted rompa esos videos que usted ha mirado en el internet, que Dios nos habla, que Dios no. Dios solo habla a los pastores. Dios solo habla a los evangelistas. Dios solo habla. Rompa eso. Eso es mentira de Satanás. El Espíritu Santo nos habla a todos. A todos nos habla. Amén. Póngase en pie. El Espíritu Santo quiere hablarte. El Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos. El Espíritu Santo de Dios quiere hablarme. All the time. Todo el tiempo. Amén. Si usted no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, la gracia de Dios está aquí. El mejor regalo que puede tener en estas Navidades es que usted tenga a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es el mejor regalo. It is the best gift. Si usted está apartado de Dios, o usted tiene una patita aquí, una patita allá y no sabe las patitas dónde van, la gracia de Dios está aquí para usted. ¿Se acuerda la gracia? El amor, el perdón, la salvación de Dios que no merecemos. Y si usted, otra vez, tiene hambre de recibir al Espíritu Santo, y recibir el Espíritu Santo es hablar en lenguas, todavía seguimos haciéndolo. Este llamado no se va a cansar, porque yo quiero que las iglesias Monte de Sión reciban el bautismo del Espíritu Santo, porque es poder, es poder. El mismo testimonio que yo le dije de la llave que acaba de pasar, así son. Yo me monto en ese carro cuando yo salga de aquí, hoy ando en la troca, me monto en la troca y yo lo único que hago es hablar en lenguas. Yo no llamo a nadie por cel. Si no me llaman, pues lo recibo, ¿no? Pero yo no llamo. Yo lo que hago es hablar en lengua. Estoy en mi casa hablando en lengua. Y gracias a Dios que la mayoría del tiempo estoy allí en la casa sin nadie. El único que me oye es el perro y los gatos. ¿Amén? Pero es hablar en lengua, porque es hablar con el Espíritu Santo, que lo sabe todo, y sabe toda la necesidad que yo tengo, y sabe todas las peticiones que yo tengo, y sabe todo. Entonces le hago esa invitación a usted, que usted tenga hambre de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces estos 3 llamados están aquí, el altar está abierto. Usted pase y queremos orar por usted. Si aquí hay hermanos y hermanas que hablan lenguas, pues me ayudan a ministrar a los hermanos y las hermanas que van a pasar. Amén. Tome la decisión de aceptar a Cristo. Tome la decisión de volver a Cristo. Y tome la decisión de recibir el bautismo del Espíritu Santo. 3 peticiones. Amén. Le voy a pedir a que pongan música. Dani, what? Que pongan música. Pon música. Acuérdense que no quiero música fúnebre. Allá en el EJ me hacen lo mismo. Me ponen Beethoven y me ponen todo aquello, que no estoy yo por nada de eso. Amén. Entonces le voy a pedir que usted pase. Amén. En el nombre de Jesús.